¿Por qué lloras? Dime por qué lloras. Ahora sí te voy a dar razones para que llores, ¿entendiste? ¡Cállate! ¡Que te calles! ¿Qué tan contentita vas a estar? ¡Ey! Así no se hace. ¿Qué estás haciendo? Es que no te esfuerzas. Pero ¿cómo no vas a entender? Ya no sé cómo más decirle. Dime. ¿Cómo te digo? Esas voces que acaban de escuchar, las escucha una niña de 6 años. Y terminan tomándose su cabeza y convenciéndola de que es incapaz. Llenan su vida como si fueran pesos que van llenando una maleta. Y esta historia se repite hasta que logra graduarse del colegio, después de perder 4 años. En ese momento, su mamá le informa que no le va a pagar la carrera, ya que no demostró tener buenas habilidades académicas. Sin embargo, poco tiempo después, su hermano mayor habla con su papá y logra convencerlo de que ella es capaz y debe tener la oportunidad de estudiar una carrera. Y en ese momento, su hermano mayor le dice una frase que a ella le va a cambiar la química del cerebro para siempre. A ti te va a ir bien siempre y cuando hagas eso que te hace feliz. Con esa frase se transformaron muchas cosas y dejó de cargar esa pesada maleta y evidenció todas las cosas que alguien más había puesto ahí por ella. Y en lugar de estarse criticando y mortificando con eso, decidió analizarlas y utilizarlas a su favor. Esta niña decidió aprovechar la oportunidad de estudiar y se convirtió en psicóloga y posteriormente en neuropsicóloga. Aprendió muchas cosas en su proceso y claro, como ya lo veían venir, decidió venir aquí a dar una charla TED para compartir todo lo que había aprendido. Durante esta carrera, yo veía que a mí se me dificultaban mucho las cosas. Veía que se me dificultaba leer, entender algunos conceptos y además estaba preocupadísima porque siempre veía que yo tenía todos los trastornos que estudiaba. Yo tenía esquizofrenia, tenía bipolaridad, tenía ansiedad, tenía depresión. Mejor dicho, la niña trastorno andante por la universidad. Además de esto, mi estado de ánimo realmente me dificultaba mucho la vida. Entonces, en 7º semestre de mi pregrado, decido asistir a terapia psicológica y descubrir qué es eso que me pasaba. Y es aquí donde me diagnostican con trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada es una enfermedad mental que hace que mi cerebro esté activado todo el tiempo diciéndome que me voy a morir. En este momento, en este ratico, mi cerebro me ha dicho por ahí unas 100 veces que me voy a desmayar. Pero aquí estoy, de pie. Gracias. Imagínense que el hecho de poder sacar todas esas cosas de mi maleta me ha permitido luchar más efectivamente con todas esas batallas internas que he tenido a lo largo de mi vida, la mayoría de las veces. Muchos años después, cuando estaba finalizando mi maestría como neuropsicóloga clínica y veía que cometía errores por mi falta de atención en el trabajo y que aún me costaba el tema del aprendizaje y del entender conceptos, vuelvo a someterme a otro tipo de estudios que son las pruebas neuropsicológicas. Y en este momento soy diagnosticada, miren lo de la niña trastorno, soy diagnosticada con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por eso me cuesta quedarme quietica aquí. Este es un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que yo nací con eso. En ese momento, cuando entendí qué era eso y de dónde venía, tuvo sentido mi infancia. Recordé la niña que fui y todas las batallas que tuve al crecer. Me entendí y de alguna manera me reconcilié conmigo misma. Pero yo creo que no soy la única aquí que está cargando una maleta. ¿Cuántos de ustedes han sido tratados injustamente
por sus cuidadores y los seres que más aman cuando han cometido un error? Levanten la mano. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Veo manitas levantadas, en efecto. Pero quiero decirles que eso no es culpa de esos cuidadores enteramente. Y les voy a explicar hoy por qué. Todo tiene de fondo algo que conocemos como baja empatía, que tiene mucho que ver con la forma como nuestros papás fueron criados también. En ese momento, y aún todavía a veces, lo que se busca con la crianza es crear seres perfectos en lugar de seres felices, sin darse cuenta seguramente. La empatía es muy importante para nosotros, ya que gracias a ella logramos establecer relaciones con las otras personas. Es tan importante que tiene su red neuronal en nuestro cerebro y se relaciona con el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema emocional de nuestro cerebro. La empatía inicia en unas estructuras que se denominan las neuronas espejo. Como su nombre lo indica, son neuronas que hacen que nosotros copiemos la conducta y la emoción del otro. Son las responsables de que cuando estamos viendo una película y el artista o el actor principal empieza a llorar, nosotros también empezamos a llorar, incluso sabiendo que eso que estamos viendo es falso. Y además son las principales estructuras que accionamos cuando estamos intentando aprender habilidades. Es por esto que los niños, cuando están aprendiendo a hablar, lo primero que hacen es mirar el movimiento de los labios de sus papás y empezar a copiarlo. A nivel neuroanatómico, encontramos que la empatía se encuentra esparcida por todo el cerebro. Pero si nos fijamos un poquito más detenidamente, encontramos que la empatía se centra más en zonas frontales, en la parte de más adelante de nuestro cerebro. Esas zonas frontales son las encargadas de manejar nuestras funciones ejecutivas, que como su nombre lo indica, son las que nos permiten ejecutar planes de acción. ¿Mediante qué? El establecimiento, el mantenimiento, la supervisión, la corrección para poder alcanzar alguna meta. Pero no solo eso, las funciones ejecutivas también intervienen en la capacidad de relacionarnos con el otro, o sea, que nos hacen seres prosociales. La capacidad de esas relaciones que nosotros podemos tener con los otros viene muy encaminada de la calidad que tuvimos con las relaciones de nuestros adultos cuando éramos niños y cuando éramos adolescentes. Ahí sí pueden reclamarle a sus papás. ¿Dónde está mi papá? Aunque como lo dije al principio, no es precisamente su culpa. Ellos no pueden transmitirnos empatía si cuando eran pequeños tampoco la recibieron. No podemos dar de lo que no hemos recibido. Y aquí cabe decir que el frontal, esa área donde está la función ejecutiva y donde está más establecida la empatía, termina de madurar a los 25 años de edad. Piensen en qué edad tienen. ¿Será que ya tenemos nuestro frontal en punto o todavía falta un poquito más? Ese es el lóbulo frontal. No es igualito, pero ahí está bien adelante. Entonces, podemos aquí comprender que los adolescentes no son extraterrestres sin sentimientos, simplemente están aprendiendo. Y es importante comprender que entonces, hasta que el frontal establece adecuadamente las conexiones con todo el cerebro, es enteramente nuestro deber como adultos fortalecer en ellos esas funciones ejecutivas. Nosotros somos los que estamos ahí supervisando sus conductas, ayudándoles a generar mejor la empatía. Nosotros los adultos somos su frontal. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, más o menos hasta los 25 años. Algunos se demoran un poquito más. Y aquí vamos a hablar de un par de autores muy importantes de cerebro para que lo entendamos un poquito más. Y son el psicólogo Daniel Siegel y la psicoterapeuta Tina Payne. Ellos en su libro El cerebro del niño nos dan este símil.
Imagínense su cerebro como si fuera una casa, dividida en dos. La parte de arriba de esa casita viene siendo nuestro frontal, la parte racional, la que nos ayuda a tomar decisiones, la parte seria de nosotros. Y la parte de abajo es el sistema límbico, mírenlo, está aquí. ¿Sí? Y ese es el que nos ayuda a emocionarnos, a tener como otro tipo de experiencias. Se me cayó el micrófono, denme un segundito, me estabilizo. ¿Me escuchan ahí? Listo. Entonces, estas dos áreas que les estoy mostrando acá tienen que estar completamente conectadas, tienen que tener unas muy buenas conexiones. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones en la vida, ¿sí? Basado en nuestras experiencias pasadas, ya que este sistema límbico está muy cerquita del hipocampo, que es en donde nosotros almacenamos nuestra memoria. Por eso recordamos qué fue lo que pasó y cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Y basado en eso, tomamos decisiones. Imagínense que cuando nuestros papás o nuestros docentes, para poder enseñarnos algo, nos regañan, gritan, ¿cierto? O hablan de una manera agresiva, lo que están generando en nuestro cerebro es una desconexión entre el frontal y el sistema límbico. Y además, con esta desconexión lo que están generando es una activación de nuestro sistema de alarma, de ese sistema que yo tengo activado a toda hora. Cuando ese sistema de alarma se desconecta o se activa más bien, cuando el sistema de alarma se activa, el sistema límbico toma el control del cerebro y lo que hace es defendernos, y por esto el aprendizaje pasa a un segundo plano. Este sistema límbico está controlado por una área que se llama la amígdala. La amígdala es una estructura del tamaño de la almendra, una almendrita chiquita, que es la que empieza a dirigir nuestras emociones. Y es la responsable de que tomemos decisiones rápidas, correr, saltar, luchar, llorar, ¿listo? Como eso está pasando, el aprendizaje se bloquea porque no lo necesitamos. Como ya les expliqué, cuando nos gritan, pues este sistema de aprendizaje pasa a un segundo plano, ya que para el cerebro lo más importante es que nosotros ¿qué? Sobrevivamos, estemos con vida. Y el grito y el golpe definitivamente son una agresión. No importa qué tan fuerte sea. Por tanto, el cerebro reacciona. Y aquí es donde el niño lucha, hace una pataleta, o se paraliza, no sabe qué hacer. Y es donde le decimos, pero dígame algo, respóndame. Y el niño ahí, es que estoy desconectado. Hay estudios de neurociencia múltiples que demuestran que la crianza basada en golpes, gritos y castigos retrasan el crecimiento de nuestro lóbulo frontal y de nuestra amígdala. O sea que nuestro sistema emocional queda trabado. Y aquí la frase de no es lo que se dice, sino cómo se dice, cobra sentido, ya que la comunicación agresiva literalmente está desconectando áreas de nuestro cerebro. Y eso cierra las puertas de la comunicación. Tengamos mucho cuidado ahí. Y aquí es donde ahora sí hace la gran aparición la empatía. ¿Cómo se usa? ¿Me la pongo dónde? ¿En los zapatos? ¿Cómo la uso? Primero entendamos qué es la empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro, básicamente. Ahora, recordar que todos estamos en un proceso de aprender cómo vivir, inclusive algunos adultos, hace que nosotros podamos activar nuestra empatía. Y cuando logremos hacer esto como adultos, con nuestro frontal ya maduro y activado, podremos enseñar habilidades de vida más útiles que la agresividad, por ejemplo. Volvemos a lo mismo. Si continuamos criando bajo la premisa de los gritos, los golpes y la violencia, lo que estamos generando son adultos que no logran reconocer y por tanto no logran gestionar sus propias emociones.
Yo aprendí que todo este proceso de pensamiento viene de una mezcla entre mi conocimiento de la psicología y la neuropsicología. Pero yo he vivido las consecuencias negativas de un proceso mal llevado en carne y hueso. Estoy completamente segura de que si a mi niña de 6 años y a sus niños interiores les hubieran hablado desde más niños con empatía, muy seguramente no hubieran tenido que vivir algunas experiencias que realmente no eran necesarias. Y seguramente ahorita estarían mucho más tranquilos. Y algunas de esas situaciones difíciles que se les presentaron las hubieran resuelto 1 más rápido y 2 más efectivamente. Pero ¿y entonces cómo lo hacemos mejor? ¿Cómo me comunico mejor con las otras personas? ¿Cómo uso realmente la empatía? Bueno, Jane Nelson, doctora en psicología educativa, co-creadora del programa de disciplina positiva y madre de 7 hijos, nos habla de 2 conceptos muy importantes: la amabilidad y la firmeza. La amabilidad es esa capacidad o esa necesidad que tenemos de respetar al otro. Es el respeto que tengo por el otro. Y la firmeza es el respeto que tengo por mí mismo. Dentro de una comunicación o dentro de una relación es muy importante que estos 2 conceptos estén en la misma proporción. Que así como yo te respeto a ti, tú también me respetes a mí. Y en ese orden de ideas es muy importante establecer, si eso que yo estoy haciendo en mi comunicación con el otro está siendo respetuoso con ese otro. Y de la misma manera, si eso que el otro está haciendo es respetuoso conmigo. Si eso no se está cumpliendo, vamos a pararlo. Independientemente de nuestra edad, estos requisitos deben cumplirse siempre y debemos exigir que así sea. Ahora, a veces la disciplina positiva se malentiende. Y lo que ahora nos están diciendo es que no podemos establecer límites con los muchachos. Pues eso no es lo que yo les estoy diciendo hoy. Porque no hay nada más alejado de una crianza efectiva. Los límites son fundamentales. Lo que les queremos decir es que establezcamos límites desde el respeto, la empatía y el amor profundo. Y así podremos generar mejores relaciones con nuestros hijos. Y a ustedes, les quiero decir, a todos ustedes, muchachos, les quiero decir que no están locos. Que así como ustedes reaccionan, así como ustedes cargan su maleta, yo también lo hice, igual que sus papás. Para finalizar, les quiero poner un ejemplo sobre cómo se puede manejar la empatía. Imagínense que un adolescente le cuenta a sus papás que tuvo relaciones sexuales. ¿Cómo creen que se sintieran esos papás? Seguramente alguna sensación desagradable, un poco de miedo, incertidumbre, pero ¿qué pasó? Frente a esa frase que sacó Pepe, tuvo relaciones sexuales, hay varios tipos de reacción. Vamos a verlos. La primera puede ser un regaño. El miedo sale con rabia. ¿Pero cómo hiciste eso, Pepe? ¿Qué te pasa? La segunda, también seguramente miedo puede generar esto, es la parálisis. Y es que el papá, como no sabe qué decir, le hace al hijo, bueno, y se va. Y Pepe queda un poco confundido. La tercera es un papá que, a pesar de que le cuesta esa frase, le verbaliza a Pepe eso. Esto que me estás diciendo es un poco difícil para mí, sin embargo, quiero escucharte. Piénsenlo para sus adentros. ¿Cuál de las 3 opciones creen que hace que Pepe le vuelva a contar a sus papás en un futuro distintas situaciones difíciles que quizá no sabe manejar? Y es importante entender que la empatía es una vía de doble sentido. Y como jóvenes también deben entender que sus papás pueden cometer errores, ya que no son seres perfectos.
Sé lo que se siente estar lastimados, lo que se siente no saber por qué cargan esa maleta, o la desconfianza, o el dolor que pueden sentir. Pero seguramente sus papás también se han sentido así, ¿no creen? Después de todos estos años de entenderme y tratar de entender a los otros, de estudiar la conducta humana y entender cómo funciona el cerebro, he podido evidenciar que la crianza basada en el respeto es una opción y que la fórmula mágica es la empatía. Yo sané esa pequeña niña que vive dentro de mí cuando entendí que ni siquiera mis papás son perfectos y jamás van a serlo, pero ellos no tienen la culpa. Hoy invito a los padres a esforzarse por brindarles a sus hijos una crianza basada en el respeto y la empatía, sin gritos ni violencia. Yo sé que no es fácil, pero vamos a intentarlo. Y a los adolescentes a entender a sus papás, verlos como seres en crecimiento que hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Entendamos juntos que todos somos seres en formación y que algo que puede parecer tan abstracto como la empatía tiene su lugar en nuestro cerebro y por tanto puede ser entrenada. Y así podemos comunicarnos de mejor manera con aquellos que amamos.